Editorial Planeta, a través de su colección Perú Breve, acaba de publicar este ensayo del historiador Pablo Drinó, titulado José Carlos Mariátegui o El Cojito Genial, Historia y Discapacidad en el Perú. Cojito Genial, así le decía Abraham Valdelomar en una carta dirigida a este ensayista y pensador peruano. Les voy a leer el inicio. Me pareció muy interesante este libro porque la discapacidad de Mariátegui, como menciona Drinó, no se ha mencionado normalmente, ¿no? Como el foco ha estado, por supuesto, en el pensamiento, en las ideas de Mariátegui, y no tanto pues en este episodio de su vida. Les voy a leer el inicio para que tengan idea de lo que trata este libro. A los 7 años, José Carlos Mariátegui sufrió un accidente mientras jugaba. Aquel niño difícilmente podía imaginar que ese incidente agravaría considerablemente sus problemas de salud, le provocaría una cojera y además le generaría una vida marcada por la discapacidad. Aún menos, alguien podía advertir en aquel entonces que José Carlos se volvería en el intelectual peruano más importante del siglo XX. Descrito como el primer marxista de América Latina, Mariátegui habría de convertirse en una figura central de la izquierda latinoamericana y de la escena intelectual continental. Durante su vida publicaría más de 2.500 artículos sobre una gran variedad de temas, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Revolución Rusa, pasando por el cine de Chaplin y el psicoanálisis. La revista Amauta, que fundó en 1926, representó un hito inigualado en la vanguardia cultural de los años 1920. Su libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, ha sido leído por miles, quizá millones de lectores en múltiples idiomas. Fundó el Partido Socialista Peruano, rebautizado después de su muerte como Partido Comunista Peruano, así como la Confederación General de Trabajadores del Perú. En 1930, a los 35 años, falleció dejando una obra intelectual sin par y un legado político que marcaría el rumbo de varias generaciones en el Perú y el extranjero. Aunque se ha escrito mucho sobre Mariátegui y su obra política y cultural, el papel clave que jugó la discapacidad en su vida no ha recibido la atención necesaria. La alusión a la discapacidad de Mariátegui es intermitente en los estudios sobre su vida y obra. Cuando está presente, sus biógrafos suelen mencionar 2 episodios clave. En primer lugar, el accidente que sufrió a los 7 años, en 1902, en Huacho, y su posterior estancia en la Maison de Santé, una clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia ubicada en Lima. Y en segundo lugar, la amputación de su pierna derecha en 1924. Así, el accidente en la infancia desempeña un papel especialmente importante. Es una especie de historia de origen que desencadena un recorrido vital particular. La discapacidad se convierte tanto en una lucha diaria como en un elemento constitutivo de su identidad y un reto personal. En varios relatos, la discapacidad y la enfermedad aparecen como el detonante del genio de Mariátegui. En particular se dice, la larga estancia en la Maison de Santé produce su afición por la lectura y los idiomas, le confiere cierto cosmopolitismo y lo encamina de manera autodidacta e idiosincrática hacia una lucha por la vida agonizante, como sugiere el historiador Alberto Flores Galindo, o hacia el nacimiento de la mauta del pensamiento peruano, o del pensador marxista heterodoxo global. En otras palabras, la discapacidad de Mariátegui aparece en estos relatos como una condición necesaria para su creación heroica. Sin embargo, este mismo elemento clave está ausente en muchos de los estudios que le son dedicados. Su representación suele ser una sin discapacidad, de manera similar a lo que el historiador David Forjacks ha señalado respecto del intelectual italiano Antonio Gramsci. Muchas veces se prefiere ocultar dicho rasgo. Quizá porque la discapacidad no es un rasgo deseable en los íconos marxistas o revolucionarios. La imagen más famosa de Mariátegui, por ejemplo, es una fotografía tomada por el pintor argentino José Malanca, y quien la ve no tiene forma de saber que fue tomada con Mariátegui sentado en su silla de ruedas, aquí en la imagen 1 que estamos viendo. Asimismo, el monumento a Mariátegui, ubicado en la avenida 28 de Julio del centro de Lima, lo representa sentado, pero sus piernas están cubiertas por una gran manta, bajo la cual asoman sus 2 pies. De este modo, su discapacidad física no solo queda literalmente cubierta, sino que de alguna manera se logra que la pierna amputada le vuelva a crecer. Aquí está la imagen 2 a la que hace alusión Drinó.
Quizá la discapacidad de Mariátegui no ha recibido la atención analítica que requiere porque él mismo no se ocupó de la cuestión en sus propios escritos. Desde Italia, en 1921, escribió sobre una casa para ciegos de guerra, pero poco dijo sobre los propios ciegos, a los que imaginaba sumidos en el dolor y resignados en su desventura. Unos años antes de su viaje a Europa, había escrito en el diario La Prensa sobre la neurastenia, el suicidio y su efecto en la juventud limeña. En Labor, la revista que fundó en 1928, publicó varios artículos sobre los planes de seguridad social en diferentes países del mundo, del modo que la salud pública no estuvo ausente de sus preocupaciones. Pero la discapacidad física y mental no ocupan un lugar importante en su obra, ni fueron motivo de activismo político. Continúa, por supuesto, este ensayo de Paulo Drinot y, como les decía, pues se ocupa de este aspecto de la vida de Mariátegui y, como han podido escuchar, de qué manera esta discapacidad de Mariátegui influyó en su obra intelectual. Este trabajo incluye fotografías, algunas ilustraciones como esta de Carlos Tovar, más conocido como Carlín, pero no deja de ser muy importante porque, como el mismo Drino y como efectivamente ha ocurrido, pues no se ha abordado la relación, si acaso la hay, y de esto se ocupa Drino precisamente en el libro, entre la discapacidad física de Mariátegui y su obra. Ya algo insinúa, ¿no? Esta estancia en la clínica Maison de Santé pues lo volvió lector y cosmopolita y aficionado a aprender nuevas lenguas. Pero también hay otra relación y como incluye pues en el título esta alusión del cojito genial, como lo llamaba Abraham Valdelomar, pues recoge un aspecto de José Carlos Mariátegui también digno de atención. Así que muchas gracias por su atención, por haber llegado aquí, por sus me gusta, por compartir esta publicación que es muy importante para que llegue a muchas más personas.